Consejero Ulloa, no tenemos audio suyo de parte. ¿Me escuchan ahí? Ahí lo escuchamos bien. Ok, perfecto. Al parecer tuvo con los audífonos. Miren, señores asambleístas. El Consejo de Participación ya se encuentra observado y es lastimoso, es una lástima mencionarlo. Quizás nos encontremos al borde de la desaparición. Pero esto de aquí nos conlleva a actuar con mayor responsabilidad, sobre todo por la tarea ardua que tenemos de tener que designar con la transparencia a las máximas autoridades del país, que ahora nos ha tocado a nosotros en virtud de estas situaciones sui generis que han pasado en la Contraloría General del Estado, en la Defensoría del Pueblo. Nos va a tocar iniciar una serie de concursos, pero el más próximo en la Contraloría General del Estado. Yo debo decirlo con mucha lástima, pero mi deber es hacerlo como un servidor público. Así esto ocasione algunos que el consejo sea mal visto, pero como servidor público hay que hacerse responsable por los actos y es necesario transparentar la información para que el día de mañana, pase lo que pase, no se nos eche la culpa a todos los consejeros. Para empezar, el Consejo de Participación Ciudadana tiene un escenario similar al que tiene la Asamblea del Ecuador. Es una lástima mencionarlo, pero es así. Las decisiones se lo toman por una votación y obviamente la votación de la mayoría es la que se impone sobre la minoría. En los actuales momentos, el consejero que habla junto con los otros dos abogados, que también somos consejeros, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo, somos los consejeros que nos encontramos en minoría. Y yo, una de las cosas que he dicho públicamente, y lo digo con respeto a mis compañeros que se encuentran presentes y también a los compañeros que están presentes en la Asamblea Nacional del Ecuador, es que parte de estos inconvenientes que ya los voy a relatar, que han ocurrido al interior del Consejo de Participación Ciudadana y que puede afectar la designación de autoridades, se debe a una falta de habilidad de parte de las personas que están encargadas de manejar o representar al Consejo de Participación Ciudadana. Por ejemplo, en el caso del consejero David Rosero, que en este momento es el subrogante de la señora presidenta, Sofía Almeida. Él debería, como titular del Consejo de Participación, tener la habilidad de comunicarse con cada uno de nosotros. Yo sé que quizás de pronto él no quiera darme la cara por situaciones que han ocurrido al interior en torno a la elección de dignidades, pero yo le indico al señor subrogante que tengo la madurez suficiente para poder separar lo que es el escenario político que vivimos dentro de un Consejo de Participación Ciudadana y un escenario personal. Lo personal no tiene nada que ver con nuestras funciones y por supuesto no quiere decir que por más que haya pasado los inconvenientes que hayan pasado, vamos a tener las inmadureces de no sentarnos a conversar en la mesa. Esta falta de contacto entre los consejeros de mayoría y de minoría están ocasionando estos problemas, porque se están tomando decisiones que pueden afectar la transparencia del concurso. Entonces, uno, esta falta de inclusión en las decisiones que se toman al interior del Consejo de Participación Ciudadana. Y dos, los escenarios que se han manejado. Voy a empezar un poco por atrás para irme, diría yo, a lo más grave o a uno de los puntos más graves. Creo que se encuentra inclusive presente aquí el señor coordinador jurídico encargado del Consejo de Participación Ciudadana, con el que tuve una interacción en la última sesión del Pleno, para más o menos indicarle a mis compañeros que no es mi capricho, ni es mi imposición como hombre de derecho, sino que también quería demostrarles que el coordinador jurídico compagina con mi criterio y que hay que de alguna forma poder someterse a lo que manda la Constitución y la ley. Ese es el parámetro de nuestras actividades. Concretamente, señores asambleístas, uno de los problemas que se advierte el día de hoy es que en la última sesión, uno de mis compañeros consejeros hizo una propuesta para que dentro del instructivo, si me permiten, voy a compartir pantalla.
dentro del instructivo se haga una reforma. Estoy compartiendo en este momento el reglamento. En el reglamento se establece esto, o esto fue lo que se aprobó en el pleno. Los méritos del puntaje. En la calificación de los méritos se establece. Perdón que lo interrumpa, consejero Ulloa, no aparece en pantalla. No sé si quizás acá debamos de darle la autorización. Sí está autorizado, me dicen, pero no aparece en pantalla por si acaso. Déjeme revisar un poco Quiero yo participarles porque esto es sumamente importante. Esto es más o menos para que ustedes tengan en cuenta el direccionamiento que se está dando en lo jurídico a este proceso tan importante. Yo no pienso que esto nos haga daño, pienso que esto nos puede hacer bien. Y la idea aquí es consolidarnos en un solo cuerpo que pueda fortalecer el Consejo de Participación Ciudadana y ver nuestros errores, qué mejor ante la institución que hace el control político de nuestras acciones. En la última sesión del Pleno, señores asambleístas, por moción de un distinguido compañero consejero, se hizo una reforma al instructivo que iba a ser aprobado aquel día, si mal no recuerdo, el 12 de agosto o el 11 de agosto. En dicho instructivo sale la moción en la cual se hace una reforma a el puntaje que debe tener el postulante por título de cuarto nivel. Ustedes ven aquí 15 puntos. Tercer nivel, 12 puntos. Y tercer nivel en otras carreras, 10 puntos. Esa reforma se hace en el instructivo, que es una norma inferior al reglamento. Ya saben por dónde voy a ir. Capacitaciones. Por capacitación de 8 horas mínimo, 0.5 por cada una. Entre 9 y 16 horas, 1 punto por cada una. Y de más de 16 horas, 2 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que con 2 seminarios de 16 horas, ya tengo casi los 5 puntos. Y la idea, como estaba en el reglamento, que se puntuaba en 0.25 y 0.5 para el máximo de horas, que son 16, era tener como postulante a quien haya hecho la mayor cantidad de cursos y que obviamente esa cantidad de cursos, diplomados, certificados y todo les sirvan para acumular hasta 5 puntos. Pero aquí lo que se hace en esta reforma al instructivo es que por un seminario ya tienes 2 puntos. Es decir, el postulante que tenga 2 seminarios de 16 horas y un seminario de menos de 16 ya tiene los 5 puntos con 3 seminarios. Eso es lo que está pasando. Pero esto no es lo grave. El instructivo es la norma que viene a ser el reglamento del reglamento. Es decir, es una norma inferior al reglamento que se establece para este concurso. Ahora les voy a compartir lo que el Consejo de Participación Ciudadana aprobó como reglamento. Y esto de aquí ya se encuentra, y ustedes lo pueden revisar, se encuentra en el registro oficial. Permítanme revisar qué registro oficial es para darles con detalles. En el suplemento, aquí está, en el suplemento 513 del miércoles 11 de agosto está publicado en el registro oficial el reglamento del concurso. Y el reglamento del concurso establece un parámetro diferente. Méritos de puntaje. Por título de cuarto nivel, 12 puntos. El instructivo le cambia 15 puntos. Título de tercer nivel, 10 puntos. El reglamento, el instructivo, cambia este parámetro. Título de tercer nivel, 7 puntos. En el instructivo se cambia. Miren respecto de la capacitación. Cómo se había concebido el asunto. Cursos, seminarios, talleres dentro del país con duración de 16 horas, 0.25 hasta 2 puntos máximos. Talleres de 32 horas, 0.5 hasta 3 puntos máximos. ¿Qué buscaba esta parte de aquí? Que obviamente el postulante garantice que tiene la suficiente capacitación, no en la actualidad como se pretende hacer con el instructivo, de que con 3 seminarios ya tienes los 5 puntos.
Aquí para tener 5 puntos, tenías que tener por lo menos unos 12 cursos y seminarios que cumplir en diferentes horarios. Por lo menos. Pero lo grave de todo, y lo que yo advertí a mis compañeros, es que el instructivo no puede modificar el reglamento. Es como que el reglamento modifique la ley orgánica de la Contraloría General del Estado o el reglamento del Consejo de Participación Ciudadana modifique la Constitución del Ecuador. Estamos ante un escenario que se está vulnerando la supremacía de la Constitución y la subordinación de la norma jurídica a la norma fundamental que es la Constitución del Ecuador. De este tema solicité la comparecencia del señor coordinador una vez que ya se aprobó el asunto y les dije, por favor, oriente a mis compañeros. Le hago tal pregunta, ¿es correcto esto? ¿Es correcto lo de acá? No. ¿La subordinación? Sí. ¿Se puede el instructivo modificar el reglamento? No. Eso se encuentra grabado, señores asambleístas. Y finalmente le dije al señor coordinador jurídico aquí presente que acarrea aprobar una norma como esta. Acarrea la nulidad, señor consejero. Y aquí se encuentra el señor coordinador que no me va a dejar mentir. Entonces, este escenario es el que se vive o se ha vivido en la construcción del reglamento, señores asambleístas. Existe una inmadurez en tratar de incluir las posturas de todos los consejeros y mucho más allá de sus compañeros consejeros que somos abogados y podemos de alguna forma orientar sin imponernos, sino orientar a los compañeros del Consejo de Participación. ¿Qué es lo que nosotros hemos solicitado? Reflexividad, habilidad para en mayoría saber manejar el pleno del Consejo de Participación. Porque si estás ejerciendo una presidencia o una subrogación, lo menos que puedes hacer es tratar de comunicarte con los compañeros. Así te cerremos la llamada. Pero tú hiciste la gestión. No excluirnos, sino incluirnos en este tema. Y esa falta de habilidad pasa. Ya digo, yo sé que quizás va a ser difícil ver a la cara a quien te estrechó la mano y luego se hizo una cosa diferente. Pero somos personas maduras. Yo digo, no tengo nada en lo personal con ninguno de mis compañeros. Absolutamente nada que reprocharles en lo personal. En el escenario político indudablemente discrepamos con respeto y yo estoy dispuesto a darme la mano, a estrecharme y por supuesto dialogar como consejero de participación ciudadana para solucionar estos problemas que todavía se pueden hacer y solucionar porque no se ha dado el pitazo inicial para iniciar el concurso. ¿Qué es lo que se está provocando este escenario, señores asambleístas? Que cualquier postulante que pretenda ingresar al concurso de méritos y oposición para la Contraloría General del Estado, y eso es lo que yo haría estando en el libre ejercicio, es presentar una acción constitucional con medida cautelar autónoma para suspender los efectos y resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana. Porque hasta, obviamente, el estudiante de Derecho puede advertir la supremacía que tiene la Constitución y las normas jerárquicas sobre el resto de normas. La subordinación que tiene que existir entre una y otra norma para su validez. Esas son las primeras clases que nos dan a nosotros en Derecho y las tenemos muy presentes los abogados. Por eso advertimos de aquello. En otros ámbitos que también hemos cuestionado el reglamento y está en el registro las palabras del compañero subrogante David Rosero, que ha mencionado ante el Pleno de que el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana ha sido, y lo escuché clarito, y ustedes también tienen que haberlo escuchado, que se han ampliado los requisitos y las prohibiciones. Eso lo escuché. Y yo digo, ¿cómo es posible que se mencione esto aquí en el escenario político? Porque es una evidente muestra de que no existe un orden en lo jurídico de la gestión del Consejo de Participación Ciudadana. Porque nosotros que emitimos resoluciones administrativas y podemos, también tenemos la iniciativa para hacer reglamentos en torno a la creación, a la conformación de concursos, nosotros nos vemos impedidos o subordinados a lo que establece la Constitución del Ecuador
y lo que establece la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica del Servicio Público. Y por ende, nosotros que tenemos la obligación de organizar el concurso, reglar el concurso, no podemos aumentar ni los requisitos ni las prohibiciones. Señores asambleístas, ustedes cuando postularon en torno a los mandatos que se establecen en la Constitución para poder postular para señores asambleístas del país, del Ecuador. Ninguna norma del CNE, ni de otra, de alguna naturaleza, puede ampliar lo que establece la Constitución del Ecuador, más allá de los controles que tengan que hacerse al servidor público para el ejercicio de sus funciones. Pero esa problemática adicional también me preocupa de que esto con una medida constitucional pueda paralizar completamente la gestión de inicio del concurso y con ello el desperdicio de fondos públicos que han sido entregados por el gobierno del Ecuador en uno de los peores momentos que vive la humanidad, que es la pandemia, y que ustedes conocen que todos los recursos deben ser destinados para que la población ecuatoriana goce de salud y no esté recluida dentro de sus domicilios. Entonces, esta es mi preocupación como abogado, como consejero, como ciudadano, de que estas falencias que todavía pueden enmendarse ocasionen problemas posteriores. Creo que lo he demostrado con la exhibición de 2 documentos. Un tercer problema que también ocasiona es que se aprobó o se incluyó dentro del reglamento una especie de requisito de control que es el certificado de no tener o de estar habilitado psicológicamente para poder ejercer el cargo de Contralor General del Estado. Eso no fue como se planteó por parte de este consejero, porque ese acto va a generar subjetividades y peor aún, si no tenemos el control de esa acción y cualquier postulante va a buscar cualquier psicólogo, es posible que ese certificado contenga una falsedad ideológica, algo que podrá ser en un documento materialmente válido, pero el texto, el contenido falso, como más o menos ocurría en los carnés de discapacidad, que una persona tenía el carnet de discapacidad otorgado por la autoridad competente y usted estar en toda la base de datos, pero el contenido de la discapacidad es falso. Eso es lo que da paso ese certificado. Lo que yo propuse en torno a todos los problemas que hemos tenido ahora con máximas autoridades procesadas, enjuiciadas, etcétera, es que tengamos el control y podamos hacer una evaluación psicológica. Y lo propuse no solamente en este concurso, sino también en el concurso para defensor público, donde ni siquiera el certificado fue considerado dentro de la inclusión de ese reglamento. Entonces tenemos que en lo general, que debe ser igual para todos los concursos, hay esas diferencias y ahí estamos mal. La evaluación psicológica es un elemento necesario, creo yo, en torno a lo que estamos viviendo, en torno a lo que puede pasar en una institución, porque no solamente es conocer la habilidad o el perfil académico, profesional, la experiencia de un postulante, sino también cómo le funciona su fuero interno, señores asambleístas, cómo es su relación con sus dependientes, si es narcisista, si es prepotente, cómo va a superar las crisis, si está psicológicamente apto para enfrentar las crisis que puede tener la institución. Todo este fuero interno se lo podría haber determinado con una prueba realizada y bajo el control del Consejo de Participación Ciudadana para ese cargo específico de Contralor, porque los psicólogos construyen una prueba para ese cargo específico. Y esto se lo podía hacer, y lo venía reiterando, lo venía diciendo, se lo puede hacer en un acuerdo interinstitucional con el Consejo de la Judicatura, que llevó exitosamente el concurso de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que fueron evaluados psicológicamente cada uno de ellos. Y también en un acuerdo interinstitucional con los gremios de psicólogos y psiquiatras. Era sencillo de hacerlo con voluntad y así hubiéramos tenido de lujo, totalmente de lujo, el tan anhelado reglamento que pueda garantizar que la persona que se siente en ese puesto de contralor esté totalmente legitimado. Y finalmente, algo que me llamó la atención también bastante fue el tema de la socialización a la ciudadanía.
que es algo válido y que es algo que se ha hecho en otras administraciones. No es que este consejo lo hizo, no. Ya otros consejos han socializado con la ciudadanía el reglamento para recibir los aportes y tratar de hacer las rectificaciones. Si ustedes solicitan los aportes de la ciudadanía, ¿ok? Ustedes verán que no existe un solo aporte motivado en el cual se establezca que es innecesario la sustentación oral o la prueba práctica que se había aprobado en primera instancia. Una prueba práctica ante los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana para formular preguntas, una prueba práctica ante la Comisión Ciudadana de Calificación para conocer las destrezas del posible contralor, que es básico, elemental conocerlas, y sin haber considerado, porque no existe ningún aporte, por lo menos de forma fundamentada, luego de este aporte se retira completamente esta prueba o evaluación práctica. Se la retira por completo. Y yo me quedo estupefacto leyendo los aportes ciudadanos y leo, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Porque la comisión encargada de hacer el reglamento solo podía hacer alguna modificación en torno al aporte ciudadano. Si el aporte ciudadano no menciona nada, esa comisión no podía resolver nada. Tenía que dejarlo ahí. Tenía que por lo menos responder gracias por su aporte ciudadano. No fue considerada por tal motivo. No existe nada. Existiendo aportes ciudadanos debidamente fundamentados como tesis doctorales, ¿por qué razón debía incorporarse una norma o quitarse otra? Sin embargo, se elige una que no fue tratada por nadie. Esto es lo que yo podría decirles. Le digo a ustedes porque son las personas que ejercen el control político de los señores consejeros, y lo digo también en frente de mis compañeros de manera respetuosa, exhortando a que en búsqueda de la construcción de un reglamento transparente y en aras de la unidad, yo como consejero les digo, no tengo ningún reparo en poder reunirme con ninguno de ustedes porque no tengo nada en lo personal. Son personas honorables y respetuosas honorables, y por eso creo que todos estamos sentados aquí porque hemos cumplido a cabalidad con los requisitos muy drásticos, muy enérgicos en torno a nuestra postulación como consejeros de participación ciudadana. Y cualquier roce que tengamos en el orden de lo político debe ser superado con la madurez, sentándonos en una mesa de diálogo y, por supuesto, con la habilidad de la persona que direcciona el Consejo de Participación Ciudadana, que en lugar de centrarse en cuatro e ir como una planadora, cometiendo errores como los que estoy mencionando, tratar de dirigir la sesión con incursión, que es lo que se requiere. Y se vienen toma de decisiones nuevas. Se viene posiblemente la ausencia definitiva en el caso de la Defensoría del Pueblo. Se viene otras decisiones como la organización mismo, si es que ocurre este escenario del concurso de la Defensoría del Pueblo. Hay que rectificar algunas cosas del tema de la Defensoría Pública. Conversemos, solucionemos y demos una imagen diferente a las personas que ejercen nuestro control político, que son los señores asambleístas, y por supuesto dar una nueva imagen a la sociedad ecuatoriana. Ese es mi único anhelo, señores asambleístas, compañeros consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Muchas gracias. ¿Me puede observar? Ahí lo escuchamos. Continúe. Perfecto, muchas gracias. Hay puntos que precisar y creo que el escenario más propicio para dialogarlo es justamente ante la entidad que ejerce el control político de los consejeros de participación ciudadana. Mi ánimo de transmitirles una situación que ocurre al interior no tiene como finalidad que esto prospere o conlleve al enjuiciamiento político de ninguno de mis compañeros. Lo que se busca con mi intervención ante los padres de la patria es que se llame la atención cuando las cosas no están bien y se rectifique antes de tomar decisiones. Por ello, valoro mucho los comentarios de los señores asambleístas que han intervenido exhortando para que el Consejo, a través del titular, se pueda reunir, se pueda limar asperezas y se pueda tomar decisiones en conjunto. Si no cambiamos el formato, vamos a continuar con la misma historia de que 4 personas se reúnen,
sin consultar a los otros tres y se van a tomar decisiones que pueden ser tomadas inclusive erróneamente y pueden afectar la transparencia del concurso. Ahora, hay cosas a las cuales quiero referirme de manera concreta. Número uno, una distinguida señora asambleísta ha requerido información sobre los aportes de la ciudadanía y sobre este tema es uno de los temas que fue un duro debate dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Voy a abrir la carpeta en referencia y voy a pasarles, voy a compartirles algunos de los aportes ciudadanos para que ustedes tengan idea de qué fue lo que recibimos de la ciudadanía. Si lo pueden ver en pantalla, me indican. Ok, este fue uno de los aportes ciudadanos, creo que lo pueden ver perfectamente, se refiere a un aporte efectuado desde el GAT de Playas, dirigido al Consejo de Participación, donde se hace un análisis de un artículo en específico, haciendo una consideración, una motivación, una exposición de sus razones, de por qué tiene que modificarse, en qué términos tiene que modificarse, y finalmente la firma del señor alcalde. Un aporte. Vamos con el siguiente aporte. El siguiente aporte ciudadano corresponde al ciudadano doctor Alejandro Rodas, vocero del Frente de Perjudicados por la Contraloría General del Estado. Y como ustedes pueden observar, se envía los antecedentes, una especie de análisis, de tesis respecto de gente que se ha tomado la molestia de revisar el reglamento y ha considerado hacer aportes para que nuestros asesores en conjunto lean letra por letra y en caso de considerar los aportes, informar al ciudadano qué aporte fue tomado en consideración y asimismo informar qué aporte fue descartado. Creo que es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos como servidores. Vamos con el siguiente aporte. Debo tomarme el tiempo porque es muy importante que ustedes conozcan este detalle para luego entrar en lo principal. Aportes al reglamento. Antecedentes, presentación, aportes, conclusiones, conclusión única. O sea, mire, hay personas que se han tomado la molestia de leer. Personas que merecían una explicación del Consejo de Participación Ciudadana. Por lo menos un agradecimiento, un correo, gracias por sus aportes ciudadanos. Aquí están los aportes en varias páginas. Yo les voy a facilitar, señores asambleístas, si ustedes así lo requieren. Con firma electrónica, etcétera. 10 páginas. Vamos con el siguiente aporte. Y este es el último que voy a sacar porque hay algunos más, pero quiero ir a lo concreto. Lo concreto es que la ciudadanía se ha tomado el tiempo de leer, de motivar, de exponer, de confiar en el Consejo de Participación Ciudadana, de su intención de que socializando el reglamento se iba a coger esos aportes de la ciudadanía. Y yo creo que me entendió mal, distinguido señor asambleísta, presidente de la comisión. Yo no estoy jamás en desacuerdo en que se socialice con la ciudadanía nuestras acciones. Nosotros, en lo absoluto, por el contrario, yo estoy totalmente de acuerdo con que las autoridades podamos construir con la ciudadanía
Los reglamentos es parte del ejercicio de la participación ciudadana y el control social de nuestras actividades. Yo no puedo estar jamás en contra de aquello. Entonces creo que allí o me expresé mal o no fue entendido muy bien el asunto. Pero bueno, a lo que voy yo, señores, en que cada uno de los aportes que fueron recibidos por la ciudadanía, en ninguno de esos aportes se habla, se motiva, se expone de la subjetividad, de la oralidad de la prueba práctica. No hay uno solo. Una vez que los 7 asesores firmaron el documento final, la siguiente fase era socializar con la ciudadanía. Y si existían aportes fundamentales, ahí modificar. Es decir, si es que no existía aportes, los asesores estaban impedidos de tocar una letra del reglamento. La única razón para hacerlo era con un aporte ciudadano. Y me llama la atención que un día antes que se cierre el periodo para conocer los aportes ciudadanos, yo digo, ¿de dónde sale esto? Y me pongo a revisar y me topo con esta carta. Señores asambleístas, voy a leerla porque es importante. Yo, Byron López Ríos, ecuatoriano con cédula tal, a fin de dar cumplimiento con la resolución emitida en sesión extraordinaria, dice, en el plazo de 8 días podrá presentar aportes, los mismos que serán enviados a través de la Secretaría General, en un plazo para presentar el proyecto final de reglamento. Por el argumento antes expuesto, no hay argumento, presento por escrito mis observaciones al proyecto de reglamento de designación con sus respectivas propuestas de reforma a fin de que sean acogidas. Ojo con este aporte, señores asambleístas. Desconozco si existe esta persona, desconozco si la cédula le pertenece, desconozco si es la firma. Pero aquí no existe ni la más mínima letra de aporte ni motivación alguna a este supuesto aporte ciudadano. Ahora, les voy a presentar el documento anexo. Este es el documento anexo a dicho oficio, que no aporta nada. Miren, señores, artículo 37 dice tal cosa, propuesta, tal cosa. El 38 dice así, mi propuesta es esta. El artículo tanto dice por acá, debe eliminarse. Lo que les indico, señores asambleístas, miren, evaluación práctica, deben eliminarlo. Aquí lo dice. Evaluación práctica, eliminarlo. No existe ni la más mínima explicación, señores asambleístas, de parte de este aporte ciudadano, por qué razón se debe eliminar la prueba práctica. No existe el más mínimo aporte. Pero en base a este aporte ciudadano, que no aporta nada, sino que dice, el reglamento dice así, debe eliminarse. El reglamento dice así, debe eliminarse. Y los asesores, entiendo yo, acogen este documento, el único documento que no se encuentra debidamente motivado, para eliminar la evaluación práctica. ¿Cómo no puedo estar molesto de que ocurran este tipo de situaciones? Porque antes esto no ocurría. Y esta situación me preocupa porque por mi experiencia en mi profesión, en la rama en la que ejerzo, en la investigación de ciertas infracciones, me da la impresión de que se ha solicitado a este ciudadano, si es que realmente existe, para que introduzca 2 hojitas sin el menor aporte ni motivación para hacer el cambio del reglamento en el cual se va a elegir al próximo Contralor General del Estado. Y el momento de exponer en el Pleno, algunos consejeros que defendieron la postura de eliminar, comenzaron a hacer
exposiciones como si el ciudadano hizo la exposición dentro de su petición. Exposición que no existe en el ciudadano y no sé por qué ni de dónde sale el razonamiento o exposición que hicieran algunos compañeros consejeros. Entonces, me da la impresión de que fue deliberadamente ingresado ese documento sin guardar el más mínimo reparo en lo académico, en el sustento que debería tener una propuesta, y se acogió la única que no había sido sustentada. En la actualidad, o en uno de los plenos manifesté que tenemos que informar a la ciudadanía por qué razón no se acogió los aportes de los otros ciudadanos, o por lo menos mandarles una carta de agradecimiento por sus aportes. En el informe que hizo la comisión técnica aprobado por cuatro asesores, no se hace ningún tipo de exposición de por qué se toma en consideración este y por qué se descarta los otros. Es más, tuvieron 3 horas por disposición de la mayoría del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana para estudiar estos aportes y presentar la propuesta final al Consejo de Participación. Entonces, estas son las situaciones que pueden ser fastidiosas, pero yo lamento muchísimo de que algunos de mis compañeros lo vean como un acto de boicot o como un acto malintencionado, como se refirió ante nosotros el señor consejero Dávalos o ante mí directamente, un acto malintencionado o boicot. Bueno, yo considero que él es uno de los consejeros más preparados que tenemos, inclusive centrado. Me llama mucho la atención que siempre en cada uno de los escenarios de la asamblea se refiere a que uno tiene cámaras en Teleamazonas, y eso me parece un argumento tan bajo como que yo le reclamaría a él que pasando un día se presenta en un café con JJ, a una persona muy profesional a quien considero y que no me interesa las veces que tenga cámaras o canchas allá. Eso no tiene nada que ver con el discurso de fondo. Entonces yo he acudido ante los padres de la patria para que se llame la atención y se busque hacer bien las cosas, señores asambleístas. Respecto de el instructivo, yo pasé en las cámaras, perdón, en la proyección de mis documentos, efectivamente pasé el reglamento del concurso para Contralor. Sin embargo, ustedes deben conocer de que el reglamento de comisiones, de que existe un reglamento de comisiones ciudadanas de selección, un reglamento. Y ese reglamento no puede ser reformado bajo ninguna circunstancia por parte de un instructivo. Y revisando ese reglamento, lo que pude advertir, y voy a compartir pantalla, es que dice en el artículo 21 de la calificación de los méritos, dice, las y los postulantes, se refiere a los comisionados de selección, las y los postulantes serán evaluados sobre 50 puntos que corresponden a la calificación de méritos. Los criterios de valoración de calificaciones de méritos a las y los postulantes se establecerán en el reglamento del concurso específico para la selección de autoridades. Es decir, no se indica en ninguna de sus partes que debe ser modificado o incorporado en un instructivo, sino que deben constar en este reglamento del concurso del Contralor General del Estado, porque bajo esa misma situación, y señor coordinador jurídico del Consejo de Participación me está escuchando este asunto, debe tomar apunte de esto, porque sería bueno construir, reformar y cerrar este episodio oscuro del Consejo de Participación Ciudadana, para que no afecte la transparencia ni la designación de autoridades. Entonces, efectivamente, todavía existen decisiones que se oponen o no están subordinadas a normas superiores. Es algo que está afectando al proceso. La prueba oral la prueba práctica era el elemento que distinguía
este reglamento de otros reglamentos. Porque como bien lo manifestó la asambleísta Natalia Viteri, básicamente con esta eliminación de la preoral, el reglamento quedaría casi similar al reglamento que se utilizó para elegir a un ex contralor que fue censurado por juicio político. Entonces, hemos perdido el tiempo dando vueltas para no incorporar lo único que distinguía realmente bajo otros aspectos mínimos. Y esto de aquí es coherente en lo que menciona la señora asambleísta. Y es algo que nosotros tenemos que tomar atención para hacer una distinción y conocer la destreza que tiene el postulante al momento de poder explicar sus razonamientos en torno a una prueba práctica. Queremos conocer cuál va a ser el perfil, el talante que va a tener al frente de la institución. Por eso es importantísimo que eso se incorpore dentro del reglamento. Ahora también he escuchado de que la prueba psicológica produce discrecionalidad y que esta discrecionalidad o esta prueba psicológica o el faltante de la prueba psicológica puede ser solventada con la impugnación ciudadana. Discúlpenme, pero esto es incorrecto. Esto es incorrecto porque la impugnación ciudadana se basa sobre hechos objetivos que tienen que ser valorados y calificados por la comisión. Este es un tema que se toma como punto de partida el fuero interno del postulante. Algo tan necesario de conocerlo y no es subjetivo de la forma en que fue propuesta. Ojo, yo no propuse en lo absoluto, en ninguna de mis intervenciones he propuesto que se les pida un certificado a los postulantes para que puedan ingresar al concurso. Esto no salió de mí, en lo absoluto. Lo que yo he solicitado es que tengamos el dominio de la evaluación psicológica bajo los mismos parámetros que se hizo con el último concurso de la Corte Nacional de Justicia, donde se construyó con los gremios profesionales un test psicológico para ese cargo específico y bajo el dominio de la entidad se hizo un test por escrito que tiene un código y no un nombre, y cuando le llega al psicólogo la prueba, él solamente ve un código y valora en torno a las respuestas, sin conocer el postulante. ¿Qué más transparencia requieren? Y esto de aquí es muy distante a como en una época el Consejo de la Judicatura hacía pruebas psicológicas con puntajes. Eso sí era subjetivo. Eso fue en el periodo de la metida de mano, donde se calificaba a los postulantes con puntajes. ¿Cómo te califican que tienes 40 puntos porque eres medio loco? O 50 puntos porque eres medio prepotente, 80 puntos. No se puede calificar los aspectos psicológicos. Le queda un minuto, consejero Ulloa. ¿Pasas o no pasas la prueba? Y eso era lo que no iba a tener, o era mi propuesta de que no tenga este concurso. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por habernos escuchado atentamente. Hago un llamado reflexivo a mis compañeros de forma respetuosa. Yo no me he referido a ninguno de ustedes con invectivas. Yo no les he mencionado de que ustedes quieren boicotear el proceso, sino que existe una desorientación en el orden jurídico. Y ustedes pudieron observar cuál fue mi posición en una sesión pasada, cuando el coordinador jurídico me expuso, me motivó y me fundamentó en derecho una situación o un cambio al reglamento del defensor público, y yo di mi voto positivo, al igual que los compañeros abogados de minoría. Independientemente del que el coordinador responda a la presidencia o a la subrogancia del Consejo de Participación, lo importante es tomar decisiones coherentes en derecho, y ese es mi exhorto ante ustedes, compañeros, sin crear el menor malestar de nuestro accionar. Creo que hay que transparentar esta situación para que no continuemos cometiendo errores. Muchas gracias, señores asambleístas. Buenas tardes, compañeros. Muchas gracias, consejero Ulloa.